Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos a El Grimorio de Riggs. Esta noche les relataré 3 leyendas de vampiros que supuestamente son reales. Curiosamente, 2 de estas 3 leyendas que hoy conocerás pertenecen a nuestro país, México. Una de ellas es la leyenda de El vampiro de Barranca del Muerto, en la cual me inspiré para escribirles el relato ficticio que tanto les gustó y que subí aquí al canal hace un par de semanas. Te dejo arriba la etiqueta para que veas ese video si aún no lo has hecho. La otra leyenda perteneciente a nuestro país que visitaremos esta noche es la de la Casa del Vampiro en Pachuca, sobre la cual subí un pequeño post en Instagram el pasado fin de semana, y un suscriptor que vive allá se dirigió al lugar y desentrañó un poco mejor el misterio. Es curioso cómo cuando somos niños nos dicen que toda leyenda tiene una parte de verdad y una parte de mentira. Pero ¿cómo saber cuál es cuál? Si la edificación aún existe hoy en día, derruida y vieja, entonces, ¿quiere decir que en realidad la habitó un vampiro hace muchos años? ¿A dónde se fue este ser? Hasta donde nos ha enseñado el cine, el folclore y la literatura, estos seres viven por siempre, ¿no es así? ¿Qué pensarías si te dijera que aquello que habitó esa vieja casa hace cientos de años aún habita en las profundidades de la tierra, esperando a ser liberado y surcar los cielos en busca de sangre de incautos inocentes? Aférrate a tu crucifijo, tu collar de dientes de ajo, tu agua bendita y comencemos. El vampiro de Barranca del Muerto. Cuenta la leyenda que una noche cualquiera de un año no muy lejano, un ciudadano tomó el último vagón del metro de la línea 7, la que va de El Rosario a Barranca del Muerto, a la medianoche. Quien conoce esta línea del metro sabe lo profunda que es, que cuando uno sube sus escaleras para salir a la calle, pareciera que ascendiera del mismísimo infierno. El cansancio lo derrumbó y prontamente se quedó dormido en el vagón. Lo siguiente que vio, cuando se despertó de golpe, fueron algunas luces intermitentes mientras el tren seguía avanzando dentro del túnel. Naturalmente, se levantó, muy preocupado y mirando a todos lados. Se preguntó, ¿cuánto tiempo me quedé dormido? ¿Qué hora es? ¿Cómo me bajo? A lo lejos, en el último asiento del vagón, vislumbró a un señor que también se había quedado dormido. Se sintió de pronto aliviado, de alguna manera, al ver que alguien había cometido su mismo error, y de saber que no estaba solo en esta situación. Cuando estaba por acercarse a este hombre, todas las luces se apagaron y el vagón se quedó por completo a oscuras. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Calmó sus nervios y buscó en sus bolsillos. Llevaba un encendedor. Lo prendió, guardando la compostura. No había razón para volverse loco aún. Al encender la flama, escuchó de pronto unos golpes en el techo del tren. Parecían pasos, pero eso no es posible, se dijo. Quizás algo cayó sobre el techo metálico. De pronto, sintió la quemazón en su dedo y soltó un pequeño gruñido, dejando caer el encendedor. Rápidamente se abalanzó al piso y a gatas comenzó a palpar a ciegas para encontrar el maldito encendedor. Al encontrarlo, lo prendió rápidamente con las manos temblorosas. Ahora sí estaba muy nervioso y asustado. ¿Qué rayos habían sido esas pisadas? Lo que vio al encender la llama de nuevo lo dejó en un estupor de muerte. El señor que estaba dormido ahora estaba casi levitando. Sus zapatos apenas tocaban el suelo con la punta. Su cabeza estaba hecha hacia un lado, perturbadoramente relajada, y en su cuello reposaba la cabeza de una extraña criatura. ¿Era un hombre? Muy alto, tal vez de 2 metros, aunque encorvado. Su piel parecía blanquecina y lechosa, como la de una serpiente albina, pero su cuerpo no era el de un hombre normal. Parecía un reptil, parado en sus 2 patas traseras, y unas orejas afiladas se perfilaban por detrás de su cráneo. Con el hocico abierto sobre el cuello del desdichado sujeto, parecía estar succionándole la sangre. El pasajero soltó un grito seco de horror, y la criatura volteó intempestivamente. Su rostro era parecido al de un murciélago antropomorfo. Sus ojos eran pequeños y amarillos, aunque penetrantes y turbios, como cuando un gato se siente amenazado y está listo para saltar a la presa.
Lo que sigue de esto es el pasajero despertando en un hospital. Claro está que despertó como loco, como quien sale de golpe de una pesadilla, contando toda la horripilante experiencia, pero la verdad, nadie le creyó. Él mismo llegó a dudar si en verdad había pasado aquel alucinante suceso o si todo había sido un mal sueño. Lo cierto es que esta leyenda urbana creció y ahora es conocida como el vampiro de Barranca del Muerto o el vampiro de la Ciudad de México. La casa del vampiro en Pachuca, Hidalgo. Hace unos días yo mismo me topé en Facebook con una publicación que mostraba las fotografías de una edificación abandonada, pero de una arquitectura muy peculiar. Lo que me llamaba más la atención era que la casona se encontraba en Pachuca, el mismo lugar en donde se suscitó un relato contado en el programa radiofónico de La Mano Peluda. En dicho relato, una mujer contaba cómo cuando ella era adolescente, una madrugada, se encontraba lavando los platos en la cocina de su casa, y de pronto, al levantar la mirada de la tarja y asomarse por la ventana que estaba frente a ella, la cual daba hacia el monte, se topó con un ser que estaba colgado de cabeza, sujetado de su herrería, como un murciélago gigantesco, con manos huesudas y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Más tarde esa misma noche, aquel ser visitó a la chica y a su hermana, y le succionó la sangre mientras dormían. Esto lo saben, pues tenían al día siguiente la mítica marca de 2 agujeros en el cuello y se sentían cansadas y débiles. Además, en varias ocasiones, escucharon los aleteos de la criatura a la distancia, cuando ésta se alejaba, volando de vuelta hacia su guarida. Cuando relataron esto a sus amistades, ellos les dijeron que, en efecto, era un vampiro, y que estos seres habitaban en una de las muchas cuevas y minas que hay en Pachuca. En años posteriores, el supuesto vampiro se ensañó con la hermana de esta mujer, y la reclamó como suya, visitándola cada noche para succionar su sangre. Además, ningún hombre había mostrado interés alguno en ella, y por ello tardó mucho en casarse. Esto lo hizo gracias a que se liberó del vampiro por medio de un ritual religioso cuando ya estaba en una edad madura, alrededor de los 30 años. Inmediatamente relacioné este relato con la casa de la fotografía e intenté investigar la leyenda de dicha casa, pero no encontré nada. Sin embargo, mi suscriptor Miguel Lozada me hizo llegar un correo electrónico a las pocas horas que subí el post, con el siguiente texto y fotografías adjuntas. Hola Rix, buenas noches. En la mañana vi tu publicación de la casa del vampiro en Pachuca, Hidalgo, y hoy en la tarde me di a la tarea de investigar más a fondo, ya que me intrigó mucho. Fui con 2 primos a buscar la dirección de la casa, y tardamos cerca de 3 horas en encontrarla, pero al final dimos con ella, y después de ver a través de las rejas y por un agujero de la puerta principal, vimos que es una casa muy antigua, para ser sincero, más o menos de la época de la Revolución Mexicana, es decir, de hace 100 años. Le preguntamos a un vecino si sabía algo acerca del vampiro, y lo que nos dijo nos intrigó aún más. Nos dijo que apenas hace 25 años esa casa pertenecía a un doctor que la compró porque en ella se dice que hay un tesoro enterrado de la Revolución. El edificio que se ve más abajo en las fotos pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero antes era de la iglesia y actualmente son oficinas y un museo de dicha universidad. El señor nos dijo que se rumora que debajo de este edificio hay un túnel que lo conecta con el reloj monumental del centro, a la iglesia de San Pedro, que está a unos 8 kilómetros de ahí. Quisimos ir a investigar más sobre este tema. También el señor nos dijo que por las noches, en ciertas épocas del año, se escuchan ruidos extraños dentro de la casa, como si algo raspara las paredes desde el interior de la edificación, y no se sabe si son personas buscando el tesoro del supuesto vampiro, ya que tiene años enterrado ahí debajo, o si es el mismo vampiro que está atrapado bajo la casa, la cual se encuentra a punto de desmoronarse. Buenas noches y un gran saludo. Muchas gracias a Miguel Lozada por enviarme esta información. Te envío un fuerte abrazo. El vampiro de la granja Crooklyn. La historia del vampiro de Crooklyn Ranch o la granja Crooklyn es una de las más conocidas del Reino Unido. De hecho, nadie puede situar de una forma concreta dónde se hunden sus raíces. Hay quien dice que tiene su inicio en el siglo XVII, pero la mayoría sitúa este increíble relato a mediados del siglo XIX.
Esta historia se sitúa en Cumberland, justo al noroeste de Inglaterra. Es aquí donde se alza la granja Croglin, una respetable construcción situada a las afueras y que pertenecía originalmente a la familia Fisher. No obstante, el matrimonio era algo mayor y deseaba mudarse a tierras más cálidas, menos húmedas. Así que, hasta que encontraran un buen comprador, decidieron alquilar la propiedad. No tuvieron mucha suerte en ese primer intento, porque tras su partida, la casa pasó todo un invierno en soledad, sin que nadie la habitara. Ahora bien, con la llegada del buen tiempo, los Fisher encontraron nuevos inquilinos. Se trataba de los Cranswell, 3 jóvenes hermanos, de nombre Edward, Michael y Amelia. La llegada de los 2 muchachos y de la joven fue todo un acontecimiento en la región. Los 3 se integraron bien, y el verano pasó como un suspiro de tranquilidad y armonía. Sin embargo, con la llegada de los primeros vientos, las cosas cambiaron. El frío era muy intenso en la granja, así como las humedades y el mal olor. Una noche, la joven Amelia volvía de una reunión en la iglesia y se detuvo unos instantes para ver desde lejos el cementerio. Había algo diferente, algo que llamó su atención. Un agujero en la tierra. No era una fosa para un ataúd, sino un agujero similar a una profunda madriguera. La mujer apresuró sus pasos, pero aún así, al poco rato, tuvo la sensación de que estaba siendo perseguida. Entró rápido a la casa y se acostó, buscando el cobijo y el olvido de la cama. Pero llegó la medianoche y algo interrumpió su descanso. Era un chirrido, algo agudo que dañaba sus oídos. Alguien estaba arañando el cristal de su ventana. Cuando llevó la vista hacia ahí, no pudo ni gritar, ni moverse, ni pensar. Había un hombre con el rostro de cera, ojos enrojecidos y la boca abierta. Era un ser a medio camino entre lo humano y lo animal, y lucía hambriento. Cuando los hermanos Cranswell entraron a la habitación, al escuchar cómo alguien rompía la ventana del cuarto de Amelia, llegaron a tiempo para ver a una extraña criatura, similar a un insecto gigantesco, inclinado sobre su hermana. Al parecer, estaba alimentándose de su sangre. Uno de ellos logró asestar un disparo al ser, produciéndole una herida en la pierna. Tras el impacto, empezaron a llegar vecinos de los alrededores, siendo testigos de la huida del vampiro. Se le intentó dar caza, pero fue imposible, pues el ser desapareció como la niebla con los primeros rayos de la mañana. Amelia fue atendida, y cuenta el relato que, a pesar de seguir con vida, quedó tan debilitada que los hermanos se vieron obligados a trasladarse a Suiza para ingresar a su hermana en un hospital. Todo hubiera quedado ahí, pero las leyendas suelen tener a menudo ese componente heroico que tanto nos gusta, y la historia de la granja Croglin también lo tiene. Los hermanos Cranswell volvieron a alquilar la granja al año siguiente, justo al final del verano. Pero esta vez estaban preparados para lo que fuera, y estaban en busca de venganza. Amelia Cranswell celebró una reunión en el poblado. En la propia iglesia, informó al vecindario de que debían protegerse, que debían cazar a un ser que habitaba en Cumbria, el cual dormía en una madriguera en lo profundo de la tierra. Fue entonces cuando Amelia explicó su experiencia y dónde fue su primer encuentro con el vampiro. En el cementerio, y no en una fosa, sino en una especie de hoyo a modo de pasadizo que, al parecer, abría al ser con la llegada del invierno, y cuando alguna víctima captaba su interés, como fue el caso de Amelia. Cuenta la historia que aguardaron varios días, hasta que el otoño trajo los primeros vientos fríos. Durante días vigilaron el cementerio, en espera de algo que cambiara por mínimo que fuera. Hasta que ocurrió, y la madriguera por fin se abrió. Fueron a por él, protegidos por el sol del amanecer, retirando tierra y sumergiéndose en aquella pequeña cueva hasta descubrir una especie de ataúd muy viejo y maltrecho. Al abrirlo, encontraron al ser, a ese vampiro. El hedor era insoportable. En su pierna tenía aún la herida abierta del disparo que uno de los Cranswell le había propinado el año pasado. Un vacío en la carne, sin sangre, sin vida. Todos los vecinos acordaron cortarle la cabeza y quemarlo posteriormente, esparciendo sus cenizas en un cruce de caminos. No hubo más víctimas, y jamás volvió a abrirse ninguna madriguera siniestra en ningún camposanto. La granja de Croglin en verdad existe, y puedes buscarlo por tu cuenta.
Aún hoy se sigue hablando de esta leyenda, aunque para muchos no fue más que el relato exagerado de un súbito ataque de un hombre a una muchacha durante la noche de invierno y de cómo sus hermanos se vengaron de este. En realidad, nunca ha quedado claro dónde se difumina la línea entre realidad y ficción, o si en realidad existe dicha línea, porque podría tratarse de un caso completamente verídico. La primera vez que se publicó esta historia fue en 1929, bajo la autoría de Montague Summers, un clérigo inglés. Como ves, la descripción de los 3 vampiros de estos 3 relatos es prácticamente idéntica, muy similares al famoso Nosferatu. Olvídate del glamoroso conde Drácula, con su elegante capa, su impecable peinado relamido hacia atrás y su mentón cuadrado. Los vampiros que afirman ser reales, aquellos que habitan en casas abandonadas, en cuevas y en los cementerios, como afirman las personas de varios lugares del mundo, lucen famélicos, calvos, con ojos infernales y desde luego un enorme par de colmillos con los que absorben la sangre y hasta el último suspiro de todo desgraciado que caiga en sus garras. ¿Tú qué piensas? ¿Los vampiros en verdad existen? ¿O son solo un mito que ha evolucionado de brujos chupasangres en tiempos prehispánicos a seres románticos gracias al cine y la literatura, que encierran lugares como el estado de Hidalgo y varios terrenos europeos que afirman albergar vampiros en sus espacios subterráneos? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Si lo deseas, puedes apretar el botón unirse abajo del video, donde me apoyarías con una pequeña cantidad de dinero al mes, y tú recibirías una serie de beneficios dependiendo de la cantidad que desees donar. En la descripción encontrarás el link a mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook, mi canal de Twitch y mi perfil de Spotify por si prefieres escuchar ahí mi podcast semanal, así como mi correo electrónico por si tienes algún relato que contarnos. Esto fue El Grimorio de Riggs. Presenta 3 leyendas de vampiros. Nos vemos en la oscuridad.